la serie de los libros históricos, aunque la pausamos un poco porque estuvimos viendo la entrada triunfal, ¿lo recuerdan? Luego el domingo de resurrección también, pero hoy vamos a continuar entonces con la serie que estamos viendo los domingos, que es libros históricos. Si usted se acuerda, ya estamos comenzando, ya vamos en el quinto capítulo del primer libro de Samuel, ¿lo recuerdan? Amén. Ahí pueden pasar, si es cierto, si hay todavía niños en el auditorio, bebés en el auditorio, pueden pasar a cuneros, ya está habilitado el cunero ahí y le van a tener bien informadito de su bebé, no se preocupe, si llora luego van a venir a buscarla, no se preocupe, lleve a sus bebés para que usted pueda recibir la palabra y para que también él esté cómodo ahí en el área de cuneros, amén. Hoy le comento que estamos continuando entonces con el primer libro de Samuel, que es el cuarto libro histórico, ¿lo recuerdan? Cuarto, ya llevamos 4, de 12, 4, amén. Pero apenas empieza lo bueno de toda la historia, ¿verdad? El cuarto libro el cuarto libro de los libros históricos, el primer libro de Samuel, vimos cómo Samuel, por eso se llama Samuel el libro, ¿verdad? Porque vimos que una mujer le pidió a Dios un hijo, ¿se acuerda? Samuel. Luego vimos que Samuel fue entregado de parte de su mamá a Dios y lo llevó con los sacerdotes. ¿Sí se acuerda cómo se llamaba el sacerdote de ese tiempo? ¿Cómo? Elí. Y Elí tenía 2 hijos y hemos visto toda esa historia. Le estoy dando una recapitulación porque vamos a ver lo que sigue, así como ¿cómo se dice? Las escenas de la anterior, las escenas anteriores del capítulo anterior. Entonces este hombre Elí recibió a Samuel en su casa, y Dios ahí veía que los hijos de Elí, Ofni y Finés, por ahí dicen, estos 2 hombres no agradaban a Dios, porque dice que aunque eran sacerdotes no conocían a Dios, que vimos ahí que hasta se acostaban con las mujeres que iban al templo y daban un mal uso de las ofrendas y hacían un montón de cosas que eran desagradables delante de Dios. ¿Sí se acuerda de todo eso? Que Dios envió 2 advertencias a Elí. Primero fue un hombre, un profeta que no sabemos, no nos dice el nombre de la Biblia, pero le advirtió que debía ponerle un alto a sus hijos, que estaba amando más a sus hijos que a él mismo, ¿se acuerdan? Después, a través de Samuel, le vuelve a dar la misma profecía en forma de advertencia, y ahí fue cuando le dice, como señal, va a ser esta la señal, que en el mismo día tus 2 hijos morirán, ¿se acuerdan? Y luego la última predicación que vimos que Israel fue a una de esas tantas batallas que siempre iba el pueblo de Dios contra los filisteos, y dice que estaban ellos en la batalla, iban peleando contra los filisteos, y ellos tuvieron la idea de mandar por el arca a Silo, donde estaba Elí, para traérsela. Incluso aprendimos en esa predicación que a Dios no podemos tratarlo como un amuleto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda que vimos que en los negocios tienen amuletos, una herradura, un pedacito de sábila, un monito? Y en este caso aprendimos que Israel trató a Dios, o quiso tratarlo como un amuleto, y aprendimos que Dios es soberano. ¿Quién dice amén? Que no lo vamos a usar para nuestro propio beneficio, sino que nosotros seremos usados para los planes de Dios. Aprendimos eso, ¿verdad? Que Dios no puede ser un amuleto. De hecho, la predicación de hoy tiene como título, si le va a escribir, escríbale: ni amuleto ni trofeo. Póngale por ahí, vamos a aprender. Ni amuleto ni trofeo. Amén, amén. Dice que mandaron entonces por el arca, fueron a Silo unos hombres, vámonos con el arca, y junto con el arca los que cuidaban el arca, que eran los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Elí ya no, porque tenía 98 años y estaba ciego, pero estos 2 hijos de Elí se fueron junto con el arca, yo creo más a fuerzas que con ganas, los han de haber llevado con las botitas así, pero llegaron a la batalla, y dice que estando ahí, Dios no les dio la victoria, ¿se acuerda? Y como Dios había advertido, los 2 hijos de Elí murieron el mismo día. Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave es que el arca fue robada por los filisteos. ¿Sí se acuerda de todo eso? Y ahí nos quedamos. El arca de Dios fue llevada cautiva, por así decirlo, por los filisteos. Pero los filisteos no saben en dónde se andaban metiendo. ¿Quién dice amén? Acuérdese que el arca era una promesa de Dios. Les dijo que el arca era la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Más que un objeto para adorarse, porque acuérdense que a Dios no le gusta que adoremos las cosas. No dio el arca para que adoraran el arca.
Dio el arca y era más bien como un trono donde Dios descendía, por así decirlo, ¿verdad? Para escuchar las oraciones del pueblo. ¿Se acuerda? Pero esta arca acababa de ser entonces robada por los filisteos. Y con esta predicación, ¿sabe qué vamos a recordar hoy? Vamos a recordar que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios soberano. ¿Quién dice amén? Que tenemos un Dios superior a cualquier otra creencia y a cualquier otro Dios falso, que Él es el único Dios, Dios verdadero. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Vamos a estar viendo dos puntos en la predicación. El número uno es que Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios no necesita que nadie lo defienda. Amén, amén. Y la número dos es que el arca caminó entre los hombres. Y esos son los dos puntos que vamos a estar desarrollando hoy. Amén. Vamos a aprender que el temor a Dios, la palabra dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Eso dice. Y cuando vemos a nuestro Dios, que es tan poderoso, tan soberano, dice la palabra de Dios, cuidado, amén, cuidado. Cuando nosotros recordamos eso, les digo una cosa, qué bueno, porque nos alinea a decir, Él es Dios, Él es soberano y Él hace como Él quiere, amén. Y el temor nos hace ser más sabios, porque la palabra lo dice, el temor a Dios. Además que el temor a Dios nos libra de todos los demás temores, porque cuando obedecemos a Dios y le tememos al Señor, sabemos que Él nos va a defender de todo lo demás. ¿Está recibiendo? Amén. En alguna ocasión en mi vida, y supongo que a ti también te ha pasado, me ha tocado aparentemente ver y como si nada pasara. Incluso en la Biblia dice, y nos recomienda, nos aconseja, nos dice que no tengamos envidia de los pecadores. ¿Sabías que eso dice la Biblia? No tengas envidia de los pecadores, porque aparentemente vemos que no pasa nada, que no pasa nada con el que busca a Dios y que no pasa nada con el que no busca a Dios, que aparentemente es lo mismo. Pero te digo una cosa, pasando el tiempo necesario, veremos que hay diferencia. Incluso dice que por generaciones se va a notar la diferencia. ¿Quién dice amén? Y eso estaremos aprendiendo hoy, que aunque Dios se tarde, llega. ¿Quién dice amén? Aunque Dios se tarde, llega. Póngale ahí, número uno, Dios no necesita que nadie lo defienda. Amén. Dios no necesita que nadie lo defienda. Gloria a Dios. Y me acompañas por favor a leer primer libro de Samuel, capítulo 5. Aquí hay Biblias, pueden pasar por Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Del 7 al, déjeme ver hasta cuál vamos a leer. ¿Ya lo tiene ahí? Desde el 1 al 7 lo vamos a leer, 1 al 7. ¿Ya lo tienes? Amén, amén. Mi Biblia tiene como título El arca en tierra de los filisteos. Y ya le platiqué el contexto por qué está ahí en la tierra de los filisteos. Acuérdese que se la llevaron, ¿verdad? Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Yahvé sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron:
no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Tremendo. En toda batalla o en toda historia, pues, o en toda batalla hay dos historias. ¿Quién dice amén? Ya vimos la historia que había sucedido en Israel. Israel estaba triste porque le habían robado el arca, ¿se acuerda? Israel estaba de luto porque se habían muerto los dos hijos de Elí. No solo los dos hijos de Elí, si te acuerdas, también Elí murió ese día. ¿Te acuerdas cuando le dieron la noticia que se habían robado el arca? También la nuera de Elí murió. Si vemos las dos historias, podemos trasladarnos a Israel y ver que Israel estaba llorando, estaba triste, estaba avergonzado y estaba humillado. Le habían robado el arca donde estaba su Dios, donde Dios se manifestaba. ¿Quién dice amén? Estaba completamente humillado. Pero ahora estamos viendo el otro lado de la historia. Estamos viendo y leyendo qué estaba pasando con los filisteos. Y dice en la palabra de Dios que los filisteos, yo me los imagino que iban cantando, riéndose a carcajadas, burlándose. Pudimos, el Dios de ellos no es nada para nosotros. Tienes que saber que en las batallas, en los pueblos antiguos, cada pueblo tenía su Dios o varios dioses. Israel tenía uno solo, como tú y yo. ¿Quién dice amén? El verdadero. Pero cuando había batallas era como lógico que cuando uno de los dos pueblos ganaba, ese Dios había ganado sobre el otro. Dice la palabra que los filisteos andaban, yo creo, de parranda, contentos, y llegaron y metieron el arca en la casa o en el templo de Dagón. Dagón, siempre les digo para que no se les olvide, es como que te acuerdes de Rigo Tobar. ¿Te acuerdas que te había dicho? ¿Cómo es la canción del sirenito? Que tenía cola de pescado pero cara de angelito. Así era Dagón. Tenía una cola de pescado porque los filisteos pues vivían del mar y cosas así. Por eso tenía esa cola de pescado. Pero dice que llegaron y metieron el arca al templo de Dagón. No saben lo que se acaban de meter. ¿Quién dice? No saben lo que estaban haciendo. Amén. Dice en la palabra entonces que primero fue llevada al templo en Asdod. Pero también acabamos de leer que yo creo ese día dejaron el arca, se fueron, no creo que a dormir, más bien se fueron de parranda y a festejar que habían ganado, ¿verdad? Andaban todos los filisteos muy contentos. Pero que en la mañana siguiente llegaron al templo de Dagón y que se encontraron que el sirenito, que Dagón, estaba postrado en el arca, o delante del arca de Dios. ¿Quién dice amén? Estaba postrado. Ahora, no era una figurita de yeso, Los dioses que se hacían le metían bronce, metían oro. Era una figura fuerte, dice algo grande. De hecho, por ahí tenemos, bueno, ahorita déjame te platico, porque ese fue el primer día que cayó. Dijeron, qué caray, qué curioso, dijeron los filisteos. Qué curioso, qué curiosito, nunca se nos había caído el monito este. Bueno, hay que levantarlo, y lo volvieron a poner de pie. Dice que se fueron otra vez, y al siguiente día, cuando regresaron de nuevo al templo de Dagón, a la casa de Dagón, dice que entraron y se les volvió a caer el sirenito. Pero dice esta ocasión, me ponen la primera imagen, dice la palabra que se quebró la cabeza, venlo ahí, y se le quebraron las manos. Esa imagen está buena, pero encontré otra que me pareció mejor. Pon la otra, mira. ¿Sí la alcanzas a agarrar forma? Me gusta esta porque si te das cuenta, está completamente postrado delante del arca. ¿Quién dice amén? Porque tú y yo sabemos que hay un solo Dios, que hay superioridad sobre cualquier otra creencia. ¿Quién dice amén? Aquí mismo está pasando. Dice que ellos estaban pues ya bastante confundidos de lo que estaba pasando. Amén, amén. En 1 Samuel 6:7, vete más adelantito, por favor. No es cierto. Ahí mismo en el 5:7, le puse aquí 6:7 y es 5:7. Ahí los que acabamos de leer. Amén. Se les hizo muy raro, se les quebró su monito, lo que usted quiera, pero eso es el principio de lo que estaban por vivir. 5:7 dice, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón.
Me encanta que ellos mismos están reconociendo, los filisteos, que la mano de Dios está siendo duro sobre ellos. Que no fue casualidad que se les cayera el monito 2 veces. Pero eso no es todo. Dice que esto apenas estaba comenzando. Dice la palabra más adelante que en Asdod se empezaron a llenar de tumores. Eso dice la palabra, que se empezaron a llenar de bolas en el cuerpo, tumores. Y muchos historiadores piensan que se trató de la fiebre o de la peste bubónica. Muchos piensan que era la peste bubónica, porque dice que en la peste bubónica inflama los ganglios del cuerpo. Inflama los ganglios de aquí, en las ingles, empiezan a salir como bolas porque se inflaman los ganglios. Y tiene mucha lógica, te digo por qué. Porque la peste bubónica dice que se produce por las garrapatas de los ratones y de las ratas. Y la Biblia más adelante menciona no solo tumores, sino también ratones. El que ha leído la historia sabe, ¿verdad que sí? Entonces los que saben, los historiadores dicen que muy probablemente era la peste bubónica. Pero lo que importa aquí es que los de Asdod estaban llenos de tumores. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron? Reconocieron que la mano de Dios era duro sobre ellos y dijeron: no la queremos, llévensela de aquí, no la queremos, vámonos a otro lado. ¿Quién dice amén? Eso estaba pasando. Eso fue en Asdod. Muchos pudieron haber dicho, pues que a lo mejor fue casualidad, no sean exagerados. ¿Te ha pasado que ves las cosas cómo están sucediendo y que tú hablas de parte de Dios y la gente dice: es casualidad, es mentira lo que tú me estás diciendo? Te digo una cosa, a veces Dios habla de maneras muy claras, pero el hombre endurece su corazón y no quiere ver. Los filisteos reconocían: ciertamente esto viene de parte de Dios, y fue a consecuencia de que nos trajimos el arca. Dice que de ahí se la llevaron a otro lugar. Ya de Asdod se la llevaron a otro lugar que se llama Gat. Y a lo mejor los de Gat dijeron: sí, tráigansela para acá, no hay ningún problema, eso es casualidad, eso no tiene nada que ver con el arca, no nos va a pasar a nosotros no nos va a pasar. Y junto con el arca también llegó la mano dura de Dios sobre Gat. Dice que cuando llegó el arca, junto con el arca, los tumores, la fiebre bubónica, que a lo mejor era lo que estaba pasando. La Biblia no lo dice así, pero a lo mejor eso es lo que sucedía. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron los de Gat? Tampoco la queremos, llévensela de aquí, no la queremos, porque la mano dura de Dios vino sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Se la llevaron a otro lugar que se llama Ecrón, dice la Biblia. Y junto con el arca, la mano dura de Dios, y se llenaron de tumores. Qué tremendo, ¿verdad? Ya no la queremos, hay que devolverla a Israel. La regamos, ¿verdad? Por habernos traído el arca. Pero aquí te digo una cosa, hay una tremenda enseñanza. Aquí hay una tremenda enseñanza en lo que acabamos de leer. Desde que Dios llegó, o el arca de Dios llegó a la tierra filistea, Dios nunca le habló a los filisteos. Dios nunca tuvo trato con ellos, nunca les mandó un profeta, nunca les mandó a alguien advirtiéndole de lo que les iba a pasar. Le digo una cosa, los filisteos llegaron a la conclusión que había sido Dios el que tenía su mano dura sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque interpretaron los hechos, interpretaron lo que estaba pasando. ¿Alguien está recibiendo esto? Le digo una cosa, en nuestra vida a veces Dios guarda silencio, pero debemos aprender a interpretar los hechos. No quiere decir que una enfermedad Dios ya te dejó, pero si viene una enfermedad, un accidente, una angustia, una falta de paz, no puedo dormir, todo está de cabeza, interpreta los hechos. ¿No será que Dios o que tú te alejaste de Dios, más bien dicho? Debemos aprender a interpretar los hechos. Si están pasando todas las cosas al mismo tiempo, ¿sabe qué tenemos que hacer? Correr delante de la presencia de Dios. Los filisteos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. No corrieron a Dios, corrieron a Dios. No corrieron a arrepentirse delante de Dios y decirle: perdón, Señor. No se convirtieron a Dios los filisteos. Interpretaron los hechos. Fue Dios: llévenselo de aquí, no lo queremos.
Pero nosotros tenemos que ser más sabios que ellos. Vamos a interpretar los hechos y vamos a decir: algo no anda bien aquí, algo no anda bien aquí. Necesito volver a Dios. Necesito pedirle perdón a Dios. Necesito que Dios me restaure. Necesito que Dios me sane, porque a veces las cosas suceden en nuestra vida y no interpretamos que a lo mejor Dios cerró los cielos. ¿Sabías que la Biblia habla de cielos abiertos y de cielos de bronce cerrados? Que ahora, si no pasa nada, nos debemos dar a la tarea de buscar al Señor. Necesito orar más, necesito ayunar, necesito buscar al Señor, necesito arrepentirme. ¿Qué necesitamos? Aprender a interpretar los hechos y buscar y correr a Dios. Le digo, ¿qué debemos hacer en ese tiempo? Aferrarnos más a Dios, no echarlo fuera como los filisteos. Los filisteos tuvieron la oportunidad de haberse convertido a Dios, de haber renunciado a su diosecito Dagón, haberse arrepentido y volverse y convertirse a Dios. Y claro que hubo personajes en la Biblia que nosotros ya hemos visto en esta serie, que tuvieron cabida en el pueblo de Dios porque se lo pidieron al Señor. ¿Se acuerdan de Rahab? No era del pueblo de Dios y sin embargo hasta se coló en la ascendencia de nuestro Señor, porque interpretó los hechos. Dijo: yo voy corriendo y pido perdón. Hoy es el tiempo, hoy el Señor nos está llamando a que interpretemos lo que estamos viviendo, que volvamos a Dios y que nos aferremos más a Él, que nos redireccione si es necesario, que nos dirija si es necesario. Amén. Si las cosas no están yendo bien, más me aferro a Dios. Hay personas que dicen: ¿para qué voy a la iglesia? Todo me está yendo mal, mejor ya no voy. Está haciendo lo que los filisteos hicieron: no quiero trato con el arca. Pero hay otras personas que les va mal y más se aferran a Dios. ¿Quién dice amén? Más me aferro a Dios. Caí, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Con qué cara? Aférrese a Dios, es cuando más se tiene que aferrar a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Sabe para qué? Para que el Señor nos comparta de su santidad, de su perdón, de su misericordia. ¿Quién dice amén? Acabamos de hablar, Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Alguien cree eso? Los filisteos llegaron a la conclusión de que el arca era lo que estaba provocando que la estuvieran pasando tan mal, pero no se arrepintieron, no se convirtieron y no renunciaron a su deidad. ¿Me acompañas a Juan 3:19, por favor? Aquí vamos a hablar de Jesús. Amén. Dice la palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se fija cómo nos está hablando? Dice que amaron más las tinieblas que la luz. En medio del pueblo de los filisteos llegó el arca. ¿Sabe cuántos meses estuvo ahí? 7 meses. Pero dice que ellos no se quisieron arrepentir, ni convertir, ni dejar sus dioses falsos, y mejor echaron fuera el arca. Como Jesús fue desechado por muchos, porque dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los filisteos amaron más su forma de vida que el arca ahí, y no se convirtieron. Le pido a Dios que a ti y a mí nos dé sabiduría para que amemos más la luz. ¿Quién dice amén? Y que si necesito acercarme para que mis acciones sean reprendidas, que así sea. ¿Quién dice amén? Porque el Señor, juntamente con la corrección, también nos da la gracia y el poder para agradarle. ¿Quién dice amén? En tiempos de dificultad, más nos vamos a aferrar al Señor. ¿Quién dice amén? Más me voy a aferrar. Señor, yo de aquí no me voy. Porque si me salgo, y lo vamos a ver más adelante, si me salgo del camino, Señor, ahí sí estoy perdido. Amén, amén. Mientras tengamos al Señor, tenemos esperanza. Amén, amén. No hubo conversión entonces. No eches al Señor cuando tengas una dificultad. Aférrate más a Él. De verdad, te lo digo, no dejes de congregarte. Aférrate más, es cuando más lo necesitas. Es cuando más necesitamos el medicamento, mucho más y con mayor urgencia cuando estamos más enfermos. ¿Quién dice amén? Si hay una esperanza de mantenernos en salvación, ¿sabe cuál es? No alejarnos de Él.
Y orar unos por otros. Acércate con un hermano que tengas confianza. Ora por mí, estoy batallando, ora por mí. Sabes que lo más valioso es nuestra alma. Hay que ganarla. ¿Quién dice amén? Hay que batallarla, hay que dar batalla para ella. No hay que alejarnos del Señor. Amén, amén. Aférrate más, busca la santidad, busca la luz. ¿Quién dice amén? Cuando más difícil se pongan las cosas, más vamos a buscar al Señor. Definitivamente vemos que Dios no necesitaba que nadie lo defendiera. Ya tenía 7 meses el arca. No andaba el pueblo de Israel con el arca. No estaban los sacerdotes, que aparentemente eran los que cuidaban el arca. El arca estaba sola y perfectamente se estaba defendiendo. ¿Quién dice amén? Traía un alboroto en la tierra de los filisteos. Estaban enfermos, ya llévensela. No sabían qué hacer con el arca, ¿verdad? Ya era suficiente, llévensela de aquí, es lo que querían. Pero les digo una cosa, el honor de Dios estaba siendo puesto a prueba. ¿Se acuerda que le dije que cuando dos pueblos peleaban era como pelear entre los dos dioses? A ver cuál Dios era más poderoso. El honor de Dios y el nombre de Dios estaba siendo puesto a prueba. Y acabamos de ver cómo Dios no necesita que nadie lo defienda. ¿Quién dice amén? Isaías 48:9. Vamos a ver un poco de esto. Isaías 48:9, 11. Acuérdense que los filisteos decían: le ganamos a Israel y a su Dios. Cuidado cuando nos metemos con el honor de Dios. Isaías 48. ¿Ya lo tienen? Isaías 48:9. Los espero tantito. Y cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya lo tienen? 48:9 al 11 dice: por amor, esto lo dice Dios, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Le digo una cosa: cuando el honor de Dios se pone en juego, se convierte en un problema de Dios y no de los hombres. Ya ni siquiera se trataba del pueblo de Israel, se trataba del nombre de Dios. ¿Quién dice amén? Cuando Dios, cuando el nombre de Dios se pone en juego, acuérdese de mí, usted va a ver obrar a Dios de manera poderosa. ¿Quién dice amén? Y en el versículo que acabamos de decir, por amor de mi nombre, hay otro salmo por ahí que dice: por amor de mi nombre te perdonaré tus pecados. ¿Sabe por qué? Porque esto es muy simple. Como las mamás, muchas veces las mamás les decimos a los hijos y les caemos como patada de mula, más si son adolescentes: peínate, ponte gel, ya quítate ese pantalón, se te ve muy sucio, ¿verdad? Enderézate, decimos las mamás, ¿verdad? E incluso algunas dan más allá, ¿verdad? Dice Dante Gebel, en alguna ocasión lo escuché que decía: mi mamá me dice, traes buenos calcetines, traes buenos calzones, que le decía. ¿Por qué? Porque si te atropellan, ¿qué van a decir de mí? Dice: ¿te importan más los calcetines y los chones que yo? No, es que ¿qué van a decir de mí? Dice Dios: por amor de mi nombre, porque saben que eres mi hijo. Porque saben que eres mi hijo, no voy a permitir que te humillen. No voy a permitir que te avergüencen, porque eres mi hijo. ¿Quién dice amén? Por eso dice la palabra: por amor de mi nombre. Tremendo. ¿Quién dice amén? Moisés conocía a Dios. Vete rápidamente, Deuteronomio. Sé que son muchos versículos, pero ¿quién disfruta la palabra? A eso venimos, ¿verdad? Deuteronomio 9:27. Muy al principio, acuérdese que está Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio 9.
9:27. Fíjese cómo Moisés conocía a Dios. Cómo Moisés sabía que Dios le interesa su nombre, el buen nombre, ¿verdad? Su honor. Fíjese lo que Moisés le decía. Acuérdese que lo sacó del pueblo de Egipto y anduvieron un tiempo en el desierto y que eran bastante testarudos y de dura cerviz, cabezones, ¿verdad? Lo traducimos. Pero dice que Moisés, fíjese cómo le pedía a Dios, cómo hablaba con él. Le decía Moisés a Dios: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Se da cuenta cómo le dice Moisés? ¿Qué van a decir de ti? Y le digo una cosa: cuando nosotros oremos, podemos hacer ese tipo de oración. Señor, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste conmigo, que no pudiste enderezarme. ¿Quién dice amén? Me pongo delante de ti, Señor, y haz conmigo lo que tengas que hacer. ¿Quién dice amén? Dice el Señor: ya ni se trata de ti, se trata de mí. Cámbiate los calcetines, ¿verdad? Se trata de mí. ¿Qué van a decir de mí? Y le digo una cosa: si es usted un cristiano de la secreta, que nadie sabe que usted es cristiano, el nombre de Dios no está en juego, porque nadie sabe. Pero si nosotros no nos avergonzamos de Él, le digo una cosa: en medio del problema el Señor va a decir: ay, otra vez, pero por amor a mi nombre. ¿Quién dice amén? Por amor a mi nombre, ¿qué van a decir de mí? ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Déjeme le platico. Cuando estaban mis hijos más chiquitos, Marlencita tenía un conejito que se nos salía por el barandal varias veces, pero unas veces que se salió ya no volvió. A lo mejor es una cosa tontita, insignificante, pero quién sabe que Dios tiene cuidado en los detalles. Amén. Entonces el conejito se nos fue y ahí andaba llore y llore. Estaban todos muy tristes y le dije: vamos a orar. Véngase, vamos a orar todos juntos. Y empezamos a orar: Señor, te pedimos, creo que se llama Tommy, ni me acuerdo, te pedimos por el conejito, que lo traigas, Señor. No sabemos dónde está, pero tú sí sabes quién se lo llevó, si anda por aquí cerca, si está perdido. Y empezamos a orar: en el nombre de Jesús, amén. Estaban más chiquitos los niños, estaban chiquitos. Y yo me fui aparte y dije: Señor, yo creo en ti. El conejo vuelva o no vuelva, lo atropellen o no, yo sigo creyendo. Pero es la fe de ellos. Ellos se acaban de quedar confiados de que tú ibas a orar. De verdad, no pasó ni 3 minutos. Me fui a lavar los platos y estaba así, dando la espalda a la ventana de la calle, y de repente sentí una mirada de fuera. Y volteé y era el conejito que estaba parado afuera del barandal. Niños, ya volvió, corriendo rápido. Metimos al conejito. Qué agradable saber que Dios tiene cuidado en los detalles. ¿Quién dice amén? Que por cierto, yo veía al conejito, hasta lo agarraba y le decía: ¿cómo supiste? ¿Quién te dijo? ¿Le trajeron los ángeles? ¿O tuviste un sentir? ¿O cómo? ¿Por qué volviste? Pero le digo una cosa: por amor de su nombre. Por amor de su nombre. ¿Quién dice amén? Cuando está su honor en juego, el Señor vas a ver el poder de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Y esto no es para tratar de manipular a Dios. Dios es soberano. Él va a hacer lo que le plazca. ¿Quién dice amén? Él es Dios, amén. Él es Dios. Pero conocemos la naturaleza de Dios, amén. ¿Quién está aprendiendo algo hoy? Cuando nuestras oraciones, tienen que ver con el nombre y el honor de Dios, todo cambia. Todo cambia. Señor, levántate, Señor, levántate. Cuida esta sociedad, Señor. Levántate, Señor. ¿Qué van a decir de ti, precioso Dios bendito? Que vean que tenemos un Dios de poder, que estás vivo. Pon un alto, Señor. ¿Quién dice amén? Pon un alto, Señor, a esto que está pasando. No permitas, Señor, que nuestros enemigos se burlen de nosotros.
Y acuérdese que nuestros enemigos, dice la palabra, no son de carne y hueso. ¿Se acuerda? Dice que no, que son huestes y potestades de maldad. Amén, amén. Y esa debe ser nuestra oración. Número 2, si le va a anotar ahí. Número 2. El arca caminó entre los hombres. Amén. Que antes de que te vayas a ese punto, déjame te leo un versículo. No lo busques, pero yo te lo voy a leer. Le digo que es como las mamás, ¿verdad? Que andamos detrás de los hijos. Báñate, peínate, por amor a mi nombre. ¿Qué van a decir de mí, verdad? Hay un versículo que dice la palabra, no lo busques, si quieres anótalo. Isaías 35:8 dice la palabra. Es una profecía. Habrá ahí calzada y camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere este camino, sabemos quién es el camino, ¿quién dice amén? El que anduviere este camino, por más torpe que sea, no se extraviará, dice la palabra. Por más torpe que sea, así se le ande cayendo la baba, pero viene conmigo. ¿Quién dice amén? Pero viene conmigo, viene caminando conmigo. Por eso dice el Señor, si sigues en el camino, no te extraviarás. Ya ni siquiera se trata de nosotros, sino por amor a su nombre, a Él mismo. Amén, amén. ¿Me ayudas o me acompañas a 1 Corintios 1:23, por favor? Primera carta de Corintios, está en el Nuevo Testamento, 1:23. Está enseguida de Romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y luego ya sigue primera carta de Corintios 1:23. El arca podía ser de bendición para unos y de maldición para otros. Israel seguía llorando porque le habían quitado el arca, ¿se acuerdan? Porque muchas veces el arca fue de bendición para ellos, ¿lo recuerdas? Pero dice que los filisteos se la llevaron y el arca no fue de bendición para los filisteos, sino de maldición, porque ellos nunca quisieron adorar a Dios, no quisieron conocerle, se lo llevaron como un trofeo. ¿Se acuerdan? El arca puede ser de bendición para unos y de maldición para otros. El arca caminó entre nosotros, entre los hombres, y es Cristo Jesús. Portador, amén, portador. Dice que toda la deidad estaba manifiesta en Cristo Jesús. Es Dios. ¿Quién dice amén? Y también Jesús para unos fue de bendición y para otros de maldición. Ahora sí lee junto conmigo, por favor, primera carta de Corintios 1:23. ¿Lo tienes ahí? Dice la palabra: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, ¿alguien aquí ha sido llamado de parte de Dios? El simple hecho que estés aquí sentado me dice que el Señor te llamó. Pensamos que es nuestra propia voluntad la que nos trajo a este lugar, pero a lo mejor estamos como el conejito que fuimos atraídos de parte de Dios a este lugar. ¿Quién dice amén? Fuimos llamados, y dice que para los llamados Cristo es poder, es salvación. ¿Quién dice amén? Y para los llamados, cuando caen, cuando hay desánimo, cuando hay problema, no se alejan de la luz, sino que nos acercamos más a ella. ¿Quién dice amén? Y si debemos ser corregidos y redireccionados de parte de Dios, así será. ¿Quién dice amén? No nos apartaremos de ese camino, porque la promesa es esta: por más torpe que fuera, no me perderé. Y yo siempre lo he dicho, en este camino el único que se pierde es el que lo abandona. El que permanece, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Y que ahora hemos aprendido que ni siquiera se trata tanto de nosotros, sino de su nombre y de su honor. ¿Quién dice amén? Gracias, Señor. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios.
El arca para unos de bendición, para otros de maldición. Jesús para unos de bendición, para otros de maldición, tropezadero, locura. Pero para nosotros es de gran bendición, es nuestra salvación. ¿Quién dice amén? En algunos lugares en la Biblia vemos que Jesús no hacía milagros porque no tenían fe en Él. ¿Se acuerda? En algunos lugares Jesús no era de bendición porque no creían en Él o porque no era bien recibido. ¿Quién se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Me recuerda? Dice la palabra que Jesús llegó a este lugar y este hombre, que por cierto le preguntó Jesús el nombre, se arrodilló, él dice, y Jesús le preguntó el nombre y le dijo que se llamaba Legión. ¿Lo recuerdas? Porque eran miles de demonios los que estaban dentro de él. Que por cierto ahí nos enseña también que aunque estaba endemoniado y traía 1000, tenía voluntad para arrodillarse delante de Dios y pedirle ser liberado. ¿Quién dice amén? Quería ser liberado. Dice que se arrodilló y que el Señor iba a echar fuera a los demonios y le dijeron, no, espéranos, danos oportunidad de meternos al hato de cerdos. Un montón de cerdos que andaban por ahí. Y Jesús le dijo, pues vayan. Se metieron en los cerdos y dice que los cerdos salieron corriendo, se tiraron en un despeñadero. Eso dice tan, ¿verdad? Ya no comieron carnitas. Que por cierto, acuérdense que el cerdo era un animal impuro. No les estaban criando para alimento. Muchos piensan que los estaban criando porque los sacrificaban a ídolos falsos. Pero lo importante y lo que te quiero decir hoy es que los dueños, dice la palabra, si lo buscas, que los dueños de los cerdos, ¿sabes qué hicieron? Le rogaban a Jesús que se fuera de ahí. Porque para ellos era maldición. Porque no querían acercarse a la luz. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Dice la palabra así, le rogaban que se fuera. Aquí no te queremos. Pero también dice la palabra que el hombre que acababa de ser liberado de todos esos demonios, dice la palabra, que le rogaba porque lo dejara estar con él. Déjame acompañarte a donde tú vayas. Nosotros le rogamos al Señor que nos permita, ¿quién dice amén? Porque ha sido de bendición para mi vida, ¿quién dice amén? Que aunque me equivoco, Señor, y sé que necesito ser corregido, no me alejo, me acerco a ti, me aferro a ti. ¿Alguien dice amén? Tremendo, ¿verdad? Dice que este hombre le rogaba, déjame ir contigo a donde vayas. Y Jesús le dijo, no me sigas, quédate aquí y háblales de lo que he hecho contigo. No es el tiempo de que partamos con el Señor, por eso estamos aquí. Dice el Señor, todavía no, quédate aquí, pero dile a los demás lo que he hecho contigo. El Señor te dice, ve, dile a los demás lo que he hecho contigo. Señor, te rogamos, Señor, te rogamos que nos permitas estar contigo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a esto? Tremendo, ¿verdad? La Biblia termina diciendo, y con esto voy terminando porque tenemos Santa Cena. La Biblia termina diciendo que la iglesia dice, o clama, no me acuerdo exactamente la palabra, pero dice, ven Señor Jesús. Muchos les hablas que Cristo va a venir y se asustan, pero los que hemos sido llamados, ¿quién dice amén? Nosotros decimos, ven Señor Jesús. Te anhelamos, precioso Dios bendito, te anhelamos tu manifestación, anhelamos, Señor, tu santidad. ¿Alguien dice amén? Anhelamos, Señor, tu misericordia, tu compasión, tu gozo, Señor bendito. Te anhelamos, precioso Dios. Hoy con este pasaje de la Biblia hemos aprendido que Dios no necesita que nadie lo defienda. Andaba 7 meses el arca, sola, y anduvo el arca 7 meses. Nadie tuvo que defenderlo a Dios. Vimos todo lo que pasó, que vino enfermedad, y entonces también aprendimos que nosotros debemos también, como los filisteos, interpretar los hechos. Si me estoy enfriando, cuidado, vuelvo a Dios. ¿Quién dice amén? Ando interpretando los hechos. Si viene enfermedad, calamidad, falta de paz, y todo al mismo tiempo, interpretemos. No vaya a ser que los cielos estén cerrados para nosotros. A lo mejor necesitamos ir de vuelta con Dios. ¿Alguien dice amén? También aprendimos que el arca caminó entre nosotros, y como el arca del pacto
Para unos era bendición y para otros maldición. Cristo mismo para unos fue bendición y para otros fue maldición. Hemos visto en este tiempo, o hemos recordado, que en los momentos de problema, en los momentos de dificultad, de desánimo, de angustia, incluso de pecado, más nos debemos aferrar a Dios, porque Él es nuestra esperanza. Aprendimos que cuando el nombre o el honor de Dios está en juego, se convierte en un problema de Dios y no en mío. ¿Quién dice amén? Que también ha prometido que por más torpe que fuéramos, si andamos en este camino, no nos perderíamos por amor a su nombre. Hemos aprendido. ¿Quién dice amén? Tú interpretas los hechos, o sea, lo que estás viviendo, dices, es cosas de la vida, esto pasa. Debemos de interpretar los hechos. ¿Quién dice amén? Que el Señor nos dé sabiduría. ¿Te aferras a Dios o te alejas de Dios cuando viene el problema? Cuando viene el desánimo, la caída. Hoy hemos recordado y debemos comprometernos a algo, a recordar en medio de la situación difícil, que es cuando más debemos buscar a Dios, que le debemos rogar a Dios, no para que se vaya, sino para que nos permita seguir con Él. ¿Quién dice amén? Que nos perdone rápido, arrepentirnos. Señor, no me eches. ¿Se acuerda que lo decía David? No me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es lo que debemos nosotros rogar. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué le parece si se pone de pie? ¿Ha aprendido algo con esta palabra? Dios es bueno. ¿Cómo nos habla, verdad, Dios? Para Israel el arca, duró muchos años el arca en medio del pueblo de Israel. No hubo obediencia del pueblo para con Dios. Eran idólatras, ¿se acuerda? Luego fue robada por los filisteos y se convirtió en maldición para los filisteos. ¿Lo recuerda? Me recuerda mucho el versículo que acabamos de leer. Dice, para los judíos, tropezadero. Si se fija, para el pueblo de Israel fue tropezadera el arca. Estaba ahí, pero no significaba nada. Para los gentiles decía locura, para los filisteos no alcanzaban a entender. Pero dice que para los llamados, poder de Dios. ¿Quién dice amén? El arca estuvo en el pueblo de Israel mucho tiempo. La menospreciaron, desobedecían, eran idólatras. El arca pasó 7 meses en medio de los filisteos y se convirtió en maldición. ¿Lo recuerdas? Pero más adelante en la Biblia habla de un hombre, más adelante, y no me quiero adelantar porque lo vamos a ir viendo más adelantito, pero habla de un hombre que el arca solamente estuvo en su casa 3 meses y dice que Dios bendijo todo lo que tenía. Obed-edom, ¿quién lo recuerda? ¿Sabe qué quiere decir Obed-edom? Quiere decir siervo, adorador. Le digo una cosa, si tú y yo aprendemos a ser siervos y adoradores de Dios, el Señor va a bendecir todo lo que tengamos. ¿Quién dice amén? Ni tropezadero, ni locura, sino poder de Dios. ¿Quién dice amén? Gracias, Señor. Si te parece, cerramos los ojos y agradecemos al Señor por esta palabra. Gracias, precioso Dios amado, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría, Señor, en tu palabra, mi Dios. Hoy te pido, Señor, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu sellando, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hoy hemos aprendido, mi Señor. Que nos aferremos a ti, precioso Dios bendito. Que no te queramos echar fuera de nuestra vida, Señor, sino que queremos aprender a amarte a ti, Señor, a amar la luz, Señor. Que si necesitas redireccionar, Señor, que lo hagas, mi Señor.